guerrera, resiliente, trabajadora, un montón de cosas, pero sobre todo yo pienso que algo que no se puede comprar ni se puede fingir. Eres una persona que tiene mucha carisma y mucha magia y sobre todo mucha luz y es algo bien bonito de la gente que la verdad es que no todos los tienen. Bienvenida, Cristal. Muchas gracias, William. Agradezco tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Sabes que soy tu fan del Búnker del Talento y de verdad que me tomó por sorpresa que me invitaras. Estoy muy emocionada. Gracias. No, pues cómo no invitarte, todos conocemos a Cristal por su faceta como educadora, pero bueno, vamos a comenzar la plática un poquito más relajada y vamos a hablar un poquito de Cristal, de la niña, de esa personita que habitaba. No sé si tus primeros años fueron aquí en la huerta y me gustaría conocer un poquito la infancia de Cristal. Fíjate, William, que sí soy de aquí de la huerta, nací aquí en la huerta, de hecho en la casa de mis papás, ahí nací. Cuenta mi mamá que pues llegué de sorpresa, como siempre, y mi nacimiento fue ahí, en la casa de mis papás. De repente me vine y fue el regalo más grande para mi mamá, ¿verdad? Durante mi infancia, pues soy la segunda de 4 hermanos, son 3 hombres y yo la única mujer. Tengo una infancia muy, muy feliz, muy divertida, con disciplina, con reglas, con límites, muy delimitados por mi mamá. Pero a pesar de ellos, con ellos he crecido y me he formado como la persona que soy ahora. Recuerdo mucho en mi infancia los viajes a la playa, los viajes al río. Comúnmente mi papá nos llevaba de viaje a Guadalajara, al zoológico, nos llevaba a Guanajuato y eran viajes muy divertidos, William, porque llevábamos nuestros lonches para en el camino ir merendando. Como todo buen mexicano. Sí, ya sé. Y pues yo no entendía por qué siempre teníamos que llevar lonche. Yo decía, ¿por qué no nos compran un restaurante, da? Pero, ¿sabes? Ahora que soy madre, entiendes por qué. ¿Por qué llevabas lonche? Pero era muy divertido salir y aunque a veces me mareaba, ¿va? Porque me daba el olor a gasolina, un poco de náuseas, sí me mareaba. Pero era muy divertido salir con la familia. ¿Qué más hace Cristal de niña? Salía a jugar a la unidad. La unidad está muy cerca de la casa de mis papás. Y en las tardes me gustaba ir a jugar básquetbol. Algunas veces podía ir a jugar básquetbol. Como ya te lo mencionaba, tenía mis reglas. Entonces tenía que hacer mis tareas domésticas con mamá para poder salir a jugar. Pero dentro de todo, pues bien, divertida y feliz. Yo tengo una pequeñita de 2 años, casi 3, que conoces muy bien. Sí. Y me pregunto mucho si estoy haciendo las cosas bien y sobre todo el papel como papá, ¿no? Te voy a ser honesto, bueno, tú lo sabes. Yo tenía en mi mente la idea de solamente tener niños. Y bueno, llegó a mi vida una pequeñita y siempre le pregunto a las mujeres que vienen aquí, o a la mayoría, ¿cómo ves a papá? O sea, ¿cuál es la diferencia, al menos en tu caso, de la perspectiva de papá y mamá de chiquita? ¿Eras más apegada a papá, a mamá? ¿Cómo se vive como niña, como hija, esa parte con papá y con mamá? Fíjate que la niña es tu príncipe azul, papá. Definitivamente cuando llegaba papá a casa era la felicidad, era mi protector, era mi guía, es mi fortaleza. Papá es el superhéroe de las niñas y lo sigo sosteniendo porque siempre está para apapachar y tienes más conexión con papá. Mamá también, pero créeme que es un amor diferente. Como los hijos, ¿va? Cuando dices, ¿a quién quieres más?
¿verdad? También los papás. Tú puedes contestar a quién quieres más. A los dos. A los dos. Yo digo porque no son honestas y dicen quiero más, o sea, los quiero los dos, pero bueno, siempre siento que hay una afinidad, siempre con uno más que otro. Sí, sí, Difícilmente sí. una mujer lo va a aceptar, pero por ejemplo, te voy a contar mi caso. Yo con mi mamá era de Víctor, es su hijo, todos lo saben, no es un secreto, ni es algo que yo me sienta mal, porque pues obviamente yo quiero mucho a mi hermano y pues me da gusto que se sienta querido o que se sepa querido, pero es una realidad y no tiene nada de malo, ni tampoco siento que sea algo malo, pues. Con papá yo creo que era yo el consentido de alguna forma. Me tocó la mala fortuna que se me fuera muy rápido, me elegí mal el equipo, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ahora de repente crece Cristal y le toca jugar ese papel que todos nos los dicen de chiquitos, ¿no? No sé si te ha pasado que siempre nos decían que vas a aprender a ser papá hasta que... Y vas a comprender a papá hasta que te toque a ti ser mamá, o en tu caso, ¿no? Pero lo escucha uno y pues prácticamente no te están diciendo nada. Y es una realidad, a pesar de que está algo tan repetido, que nos damos cuenta pues hasta que nos toca ser papás. Y en tu caso, por ahí de los 25 años, si me equivoco me corriges, pues llega a tu vida Santiago. Sí. La verdad es un gran niño que tiene, yo lo admiro mucho, lo he platicado mucho con Freddy, de que tienes un gran hijo. Sí. Pero bueno, cuando yo recibí la noticia por primera vez que iba a ser papá, en este caso venía William en camino, yo siempre lo quise, lo deseé con todo mi corazón, siempre anhelaba ver la posibilidad de que mi primer niño fuera varón, y bueno, yo quería todos varones, sí. Pero cuando llegó la noticia, como que fue se aguanta poquito, o sea... ¿Qué está pasando? Sí estoy capacitado para hacerlo a pesar que ya estaba grande, y surgieron en mí un montón de dudas, y yo creo que para la mujer debe ser completamente pues diferente y mucho más impactante, ¿no? No sé si tú recuerdes cuando te enteraste que venía Santiago en camino, cómo lo recibiste, si lo tomaste, obviamente sé que con alegría, pero no sé si había miedo o qué pasaba por tu mente. Fíjate que como todo hijo, es una bendición recibir un hijo, y en mi primer hijo yo deseaba que fuera un niño. Yo decía, sí, pero que sea niño, porque a un niño lo puedo llevar a todos los lugares y si quiere hacer pipí, donde quiera lo puedo poner a hacer pipí. Entonces yo veía como esa parte más cómoda, además de que como había tenido hermanos varones, pues yo ya sabía cómo cuidar a un niño. Para mí, mi deseo era tener un niño porque ya sabía cómo hacerlo. De verdad, sí, es mucha alegría, mucha emoción y además miedo. Miedo porque, como bien lo dices, pues no hay un manual para ser padre. Te vas formando en el camino con errores y experiencias, pero mi primer miedo que tenía cuando tenía a Santiago bebé, yo soy muy buena para dormir. Entonces yo decía, ¿y si me duermo y se me cae? De verdad que era un miedo para mí, porque decía, no lo voy a escuchar, yo me duermo y no lo voy a escuchar. Pero créeme, William, que una vez que eres madre, te ponen un chip que te cambia la perspectiva de vida. Ya ahora eres madre, ya ahora eres consciente, ya no ves solo por tu vida, sino por la de alguien más, que está en tu corazón y en tu vida, y tienes que cuidar de él. Entonces, definitivamente, te cambia totalmente tu ser, tu forma de actuar, tu forma de ver, y lo ves con ese amor. Una vez me comentaban, es que te brillan los ojos cuando ves a tu hijo. Pues sí, lo miro con amor, desde el corazón. La llegada de Santiago fue un giro en mi vida, donde tenía una personita que iba a formar, que ahora sí iba a formar yo, que iba a tener que ponerle, guiarlo por el camino de la vida, que no te dan una guía de cómo hacerlo, que hemos aprendido y que ahora Santiago lo veo como una parte muy importante para mí, porque bien lo dices, es un niño muy noble, muy sensible, y de verdad que ahora lo veo y veo sus valores, su forma de ser, y digo, ¿cómo lo hemos formado? ¿Cómo se ha formado Santiago así? Porque como quieras, el formar, pues te equivocas, no sabes exactamente cómo hacerlo. A veces
pues hasta los regañas y casi quieres llorar con ellos porque, ay, a lo mejor le dije muy fuerte, ¿verdad? Pero pues es parte de la formación, pero yo muy emocionada y feliz de tener a mi hijo y igual con la llegada de Allison. Allison llega a los 5 años de Santiago, que te cuento que yo tenía miedo de tener una niña, porque como te digo, yo pues tenía experiencia con los niños. Y las niñas decían, no, es que las niñas son más delicadas, son de más de cuidado. Y tenía miedo, tenía mucho miedo de no saber formar o de no saber cuidar a una niña. Pero aunque somos más delicadas, es otra experiencia, es muy diferente la crianza de un niño a una niña. Dicen que las niñas son más tranquilas, más nobles, y mi niña es más rebelde. Creo que el más noble es Santiago, pero Allison, yo pienso que tiene un toque de mamá y me proyecto en ella. Bueno, para no cortar ese tema que me gusta mucho, yo empatizo mucho con el tema de los pequeñitos. Si tuvieras que describir a cada uno, me gustaría que lo hicieras, tanto a Santiago como a tu pequeñita Allison. ¿Cómo describirías a cada uno por separado? ¿Cómo los describiría? Santiago es una persona noble, fuerte y decidida. Allison es una niña con fuerza, con valentía y con un corazón muy noble también. Y los dos forman una mancuerna muy hermosa, porque son muy unidos. Y eso se me hace bonito, porque tienen esa confidencialidad que algunos hermanos no lo tenemos, y ellos sí lo tienen. Hace tiempo me tocó visitarte por ahí en tu casa y fue un día que estaban trabajando todos dentro de casa. Y no te lo comenté a ti, tampoco se lo comenté a Freddy, pero lo platicaba con mi primo David, que es con el que iba en ese momento, y le decía que se me hacía bien bonito ver la maquinaria funcionando, independientemente que estaban haciendo un trabajo, no se notaba que no se perdía ese olor a familia, ¿no? Sí. En todo lo que estaban haciendo. La niña tenía bien claro su papel, Santiago también, ustedes dos también, y bueno, felicidades por eso, porque es una magia que es difícil de crear. La verdad, si somos realistas, no toda la familia los tienen, y me dio mucho gusto que verlos a ustedes, ¿no? Yo los admiro como papás, sobre todo con Santiago, que es con el que he observado mucho más, y es un gran niño. Soy un fanático de él, digo, no se lo platico ni nada, pero me ha tocado, en una ocasión iba yo por ahí por la carretera, y iba tu niño con audífonos, como que iba escuchando ahí su música, y ya volteé, y como que él se perdió en su mundo de la música, y estaba rockeando el vato, y se me hace como bien bonito, pues es un tipo que no tiene malicia, pues, y eso es algo bien difícil de encontrar en estos momentos, es que felicidades por eso. También otra realidad que tenemos en general es que nuestra infancia no es la misma que nuestros niños viven, ¿no? Yo creo que si platicamos gente como yo y tú, más o menos de nuestras generaciones, evidentemente la vida que llevamos nosotros de pequeños no es la misma de la que llevan nuestros hijos, ¿no? Digo, no está bien, está mal, es algo que en general está pasando. Yo sé que Cristal tuvo que trabajar desde pequeñita, y me gustaría que nos contaras un poquito de esa etapa de donde tuviste que andar trabajando de chiquita ayudándole a papá, y no sé cómo lo recuerdes, ¿no? También, digo, me gustaría también conocer la contraparte de tu papá, porque yo tengo la idea, y puede estar mal, y sobre todo que lo digamos aquí abiertamente, pero a mí me gustaría que mi niño siendo menor de edad, aunque no le pagaran y yo le pagara de mi bolsa, pudiera practicar en un taller de carpintería, con una empresa de lo que sea, de lo que tú quieras, como para que tenga ese rol del trabajo. No porque incluso estoy dispuesto a yo pagarle a él, aunque él no sepa, pero para que él crezca con ese chip, ¿no? Yo últimamente veo muchos casos de cerca, que son niños que están ahí nomás en el cuarto todo el día, y siento mucha impotencia,
porque a nosotros nos educaron de otra manera y digo, bueno, no sé si está bien o está mal, pero es diferente, ¿no? Platícanos un poquito de la etapa en la infancia de Cristal, donde tuvo que trabajar para papá de alguna forma. Sí, fíjate, William, que dentro de la educación que hay en la vida, no está la formación para la vida. Y pienso que esa formación para la vida me la dio mi papá llevándome a trabajar con él. Algunas veces me ha tocado ir a trabajar con él porque te cuento que mi papá tenía máquinas de videojuego en diferentes comunidades. Desde las rancherías hasta la costa entrábamos por Mazatán, Las Pilas, y salíamos allá por Pérula, y todas las rancherías en cada comunidad mi papá tenía maquinitas. Entonces los sábados era de ir a hacer el recorrido y llegábamos a cada lugar a recoger las monedas. Yo era me encantaba ir porque era día de recolectar dinero. Dinero. Pero, ¿sabes? También me enseñé a reparar maquinitas y que te daban unos tocazazos. Pero aprendí. Sí, porque pues a veces se les atoraba las monedas y había que moverle algunos cables o la palanquita donde bajaba y pues las teníamos que reparar. Aprendimos en el camino de que muévela aquí, ponla allá y apriétala aquí. No me tocaba a mí, pero a mí me gustaba ir a hacerlo. Y hacíamos ese recorrido de las maquinitas y después tuvimos maquinitas en casa. Entonces fue una de mis labores con papá. Otro trabajo que tuve en casa fue el repartir tarjetas de circulación. Mi papá trabajaba en la Secretaría de Finanzas, en la recaudadora, donde les dan las placas a los carros, y tenía que repartir tarjetas de circulación. Pero era un montón de tarjetas de circulación. Y pues en ese tiempo no había el GPS. Agarrabas el mapa a grabarte las calles. ¿Cómo no te las vas a...? Tenías que grabarte las calles y pues sabes que la numeración de las casas no está correcta. Está aquí la 5 y allá está la 20. Y entonces pues tenía que revisar el nombre de la persona, el domicilio y llegar a tocar a ver si estaba la persona para poder entregar la tarjeta de circulación. Y me tenía que aventar 50 al día o 30. Y bueno, sí me gustaba ir a repartir tarjetas de circulación, pero no me molestaba el no encontrar a las personas, porque perdía tiempo y no podía completar mi jornada. Pero aprendí en el camino que podía preguntar a los vecinos y pues dejar las tarjetas de circulación así. Oye, fue de las primeras jugadas que me aventaba de pues a ver qué pasa, ¿no? Yo la entregué, ojalá que sí la recoja el señor. Pero era divertido y ya no le decía a mi papá llegando. Le decía como 2-3 días después para que no se me fuera a molestar. Pero me gustaba mi trabajo de repartidora de tarjetas de circulación. También trabajé con mi papá vendiendo celulares de casa en las rancherías, en las comunidades. Y en ese tiempo pues no había tan fácil la red. Entonces teníamos que poner una antena especial arriba de los techos para que bajara la red al teléfono. Pues ya quisieras, o sea, mi papá se tenía que subir en escaleras a ver en qué había para acomodar la antena ahí arriba y yo abajo intentando agarrar la señal para marcar a la casa a ver si entraba la llamada y ya me quedaba un teléfono. Y pues era acomodar 1 o 2 teléfonos en una tarde, y eso lo hacíamos en las tardes. Ese fue otro trabajo que hice con mi papá. Y te cuento una anécdota que nos pasó. Pues nos fuimos en la tarde, no recuerdo si era Los Árboles, no recuerdo qué rancho exactamente era. Y se nos hizo tarde, ya eran como las 6, 7 de la tarde, ya estaba oscureciendo y nos agarró la lluvia. Mi papá traía en ese tiempo una camionetita Nissan, amarilla, viejita. Y pues que se sube el arroyo y cruza el camino. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pues nomás mi papá y yo. Pues yo era la niña, ¿verdad? Entonces, pues ¿quién iba a manejar? Yo no sabía manejar. Entonces me tuve que bajar en el charco pues para ver por dónde iba a pasar la camioneta. Sí, para que no se nos fuera a quedar, para poder pasar.
Y ahí me vine, guiándole por aquí sí, por aquí no. Y pues son de las experiencias divertidas que nos quedan de vivir con papá de la infancia. Fíjate que al escucharte hablar tanto de papá con eso se nota en tus ojos. Pienso mucho en mi niña, pero también pienso en ese momento. Digo, no sé cómo fue, ni tengo la idea, pero debe llegar el momento en que le tienes que decir, papá, o estoy embarazada o me voy a ir a vivir fuera de la casa. Y yo es a lo que más, pienso que le tengo más miedo a eso que a la muerte, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. No sé si recuerdas cómo fue, si fue difícil, si lo platicaste previamente, si hubo ahí algún show de parte de papá, porque digo yo, mi mundo se voltearía, ¿no? O sea, uno como papá, pues piensas en todos esos momentos, en Cristal ayudándole a repartir tarjetas de circulación, en Cristal viendo si la señal ya está lista, Sí. en Cristal bajándose a decirle, papi, por aquí pases, y de repente, papá, me voy con otro hombre. ¿Cómo? Debe ser complicado. Sí. No sé cómo hayas vivido esa parte. Fíjate que el que me dijo primero, Cristal, ¿tú estás embarazada? Fue mi papá. Y yo, ¿cómo? Él detectó que yo estaba embarazada. Y de verdad esa conexión es sorprendente. Y dices, ¿cómo? Me dijo, sí. Y quiero que cuides mucho a ese niño. Y quiero que te cuides tú. Vamos a estar bien. Y es muy bonito porque de verdad es una conexión muy grande. Y mi papá, pues, fue el más emocionado. Y dijeras tú que, no sé si lo podamos decir, pero es el chiqueado de papá, es el chiqueado del abuelo, mi hijo Santiago. Porque dice que él lo vio desde antes que venía. Entonces es su nieto, es su primer nieto y es su consentido. Pero, como bien lo dices, el saber que se va con otro hombre o alguien más, como dice la canción, nada que, ahí no me acuerdo cómo va la canción, pero algo así. Él sí solo me está cerca de mí y me dice, si tú estás feliz, yo lo estoy. Toma tus decisiones y yo te voy a apoyar. Y eso me fortalece. Ojalá algún día yo pueda alcanzar la madurez de tu papá, porque ni siquiera lo visualizo. Digo, hablando un poquito de eso, también algo que yo tengo muy presente. Yo pienso que desde que te empecé a admirar mucho fue en un momento difícil de tu vida, por la vez que yo no te conocía. Lo que tenemos en común es Freddy. En una ocasión te lo dije que yo te quería mucho por él. Probablemente no lo tomaste tan bien en el momento, pero pues realmente él es un gran amigo y lo conocí a través de ti. Pero más bien esa plática era en base al respeto que yo tengo por las parejas de mis amigos, ¿no? Claro. Y hubo un momento bien difícil donde yo te admiré muchísimo, que fue cuando mi amigo casi pierde la vida. Sí. Y te admiré en ese momento porque probablemente muchas mujeres cuando ven que se va, bueno, yo así lo vi, la verdad. Claro. Si te soy honesto, Claro. yo pensé que Freddy se nos iba de este mundo. Así es. Y yo te vi ahí con una fuerza que la verdad ni yo tenía. No me atreví yo siquiera a pasar a verlo ahí a su cuarto. Tampoco te voy a contar la anécdota de por qué fui y cómo fui, porque me da pena por jodido que estaba. Pero bueno, dentro de mis posibilidades y gracias también a mi mamá pude ir allá a visitarlo, aunque no pasé a verlo. Claro. Y yo admiré mucho de ti esa fuerza y esa, sobre todo, solidez para seguir con él a pesar de todo y hasta el último momento, ¿no? Ojalá, digo, también vamos a tener a Freddy en algún momento aquí y él nos platicará su versión, pero ¿cómo vive como pareja, o sea, como mujer? Porque por lo regular, digo, no está mal, pero la mujer se siente protegida. Yo siento que está para ser protegida. Tenemos roles diferentes, ¿no? No sí, significa claro. que sea mejor o peor. Y de repente ver que tu protector está quebrado, no sé cómo lo vives tú como mujer, como esposa, como madre, sin el soporte de papá. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Pensaste que lo perdías? ¿Cómo te enteraste que había tenido un accidente? ¿Y cómo salieron poco a poco de eso? Esa situación es uno de los momentos más difíciles que se vivieron, muy doloroso.
Yo estaba en casa con Santiago, en ese momento teníamos un bar. Él estaba en el cuidado del bar cuando pues cerrábamos muy tarde. Estaba yo en casa con Santiago, Santiago tenía 1 año, estaba pequeño. En eso, como en la madrugada, llegan y tocan muy fuerte la puerta. Y era un amigo en común que le agradezco. Le agradezco la atención y el ser oportuno y llegar ahí y tocar la puerta y avisarme y darme la noticia a su manera, porque él también vivió la experiencia muy fuerte. Llega esta persona con sangre en su camisa, ensangrentado todavía, y mi impresión al verlo fue, te soy sincera, William, fue de, ¿dónde está? No fue de llorar, fue como, ¿qué me toca hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Porque hay que actuar. Actuar primero y ya después vemos qué sigue. Yo tenía el niño en brazos, entonces me dijo, él así me dijo, Freddy se murió. Tuvo un accidente y Freddy se murió. Así como lo vi, así, Dios santo. ¿Y dónde está? Está en el hospital. Ok, voy para allá. Te llevamos. Entonces, solo déjame agarrar una cobija para mi hijo. Entro a casa, agarro una cobija, me subo al vehículo con ellos y vamos al hospital. Cuando llego al hospital, pues había muchísimo movimiento porque no era el único herido, eran varios heridos. Entonces había muchísima gente y entro y pues me doy cuenta que no era un lugar para tener a mi hijo, William, y que no era adecuado estar con él. Entonces me salgo y pido que por favor me lleven con mi mamá para dejar el niño y para poder venir a ver qué se puede resolver o ver qué pasa. En ese momento no ingresé a mirar a Freddy. Me salí, fui con mis papás y llegando a casa, el que baja primero es mi papá y me dice, ¿qué pasó? Escuché las ambulancias y le digo, Freddy, tuve un accidente, necesito que me ayuden con el niño. Dejo el niño y mi papi se viene conmigo, nos vamos al hospital. Entro al hospital a ver a Freddy y, no, William, una imagen desgarradora, como lo vi, que de verdad dije, se fue. O se Pero está ya te yendo. habían aclarado que estaba vivo. Sí, cuando llegué yo, o sea, fue lo que vi y vi que estaba como convulsionando, entonces está vivo. Entonces voy a llevar a mi hijo y regreso y pues estaba pues mal, su condición era muy mal. Y empezamos a hablarle a su mamá y comenzamos a actuar pues y lo trasladan a Autlán. Lo trasladan a Autlán y esperamos a ver qué nos decían ahí, porque pues de verdad tenía muchísimas heridas. Era un cuadro muy, muy doloroso, muy extremo, de verdad que era demasiado. Llega su mamá, se va con su mamá con él en la ambulancia, yo me voy con mi papá en el carro, nos vamos a Autlán, lo revisan y pues empieza, recobra la conciencia Freddy y empiezan a hacerle su entrevista y responde bien. Entonces, pues ya hice como un respiro, ¿no? Ya. Pero no sé si eres muy creyente de la Virgen de Guadalupe, pero yo sí. En ese momento le dije a la Virgencita que si me hacía el paro, que cada 12 de diciembre íbamos a estar ahí presentes porque lo dejara vivo. Y pues ahí está. No lo dejó y fue como con mucho dolor y teniendo un niño tan pequeño que necesitaba de la imagen, de la formación de un padre. Pues bueno, nos lo trasladan a Guadalajara y en ese momento, William, pues estábamos en una situación crítica, económicamente pues estábamos pasando por una situación difícil. No tienes la solvencia económica para poder decir, pues me lo llevo en particular. O sea, no. Nos fuimos a Guadalajara y yo me regreso. Dije, pues voy a acomodar el seguro, a ver qué se puede hacer para que nos salga un poco mejor, ¿no? Y su mamá se va a Guadalajara. Y yo me regreso a recabar papeles y
un día y voy para atrás hasta Guadalajara. Cuando estamos en Guadalajara, pues ya estábamos en una habitación con otros pacientes que volteabas y decías tú, ¿cuál se va a morir primero? O sea, de la situación tan difícil, en la cama, en el cuarto donde estábamos, tan difícil, que sí te sorprendes, dices, entonces aquí están los que siguen, ¿no? Como, o sea, porque como lo estás viviendo, tan triste, tan desgarrador, y él, pues, con todos los golpes que tenía y el proceso en el que llevaba, pues también se veía, pues, menos mal, ¿verdad? Pero, pues, sí estaba muy, muy lastimado. La sorpresa y la bendición, pues que no tenía fracturas, no tenía nada por dentro en su cabeza, estaba bien, solo había que esperar que los golpes se dieran y que esos golpes pues dejaran de soltar ese líquido y poder darlo de alta. Fue una experiencia que nos hizo crecer, de valorar la vida, de vivir el momento y de disfrutar al ser y el estar. Y fue una experiencia muy dolorosa, pero que aprendimos bastante. Fíjate que también algo importante de mencionar es que a pesar de que somos muy cercanos de mucho tiempo, pues nunca habíamos tenido esta conversación. No. Y la verdad es que es reconfortante ver todo eso, ¿no? Pues si ya yo te admiraba, pues ahora mucho más, porque me puedo imaginar muchas cosas, pero sé que la realidad no tiene nada que ver con la conversación que podamos tener, ¿no? Sí. También algo que los caracteriza a ustedes es que, como dices tú, en ese momento tenían su barecito y bueno, siempre han sido gente de trabajo desde, yo pienso que los dos. Ya platicaré después con él sobre su vida. Pero bueno, todo el tiempo han andado ahí en busca de mejorar la calidad de vida. Y también hubo un tiempo en que Cristal se convirtió de alguna manera en chef, ¿no? Tuvieron por ahí una etapa de banquetes. Sí. Te tocaba preparar. Bueno, tengo entendido que tenían eventos grandes de un día para otro. Sí. Y te tocó invitarle a la gente a comer para que probara tus platillos. Definitivamente cuando uno emprende, la gente lo ve fácil tal vez porque nos ve ya en los eventos, pero el proceso debe ser complicado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esa etapa? Sí, me convertí en chef. Acepté el reto de ser chef y pues, ¿cómo le voy a hacer? No me sale el arroz. Pues aprendí de poquito. Y recuerdo, William, que pues bueno, voy a hacer unas pechugas a la cordon bleu. Y pues invitamos a nuestros amigos y que las prueben, a ver si les gusta, qué le cambiamos, si le ponemos el queso amarillo, si le ponemos el queso americano. Ensayo y error. Y me gustó esa etapa de chef porque empecé a descubrir nuevos menús en la cocina. Y el desafío era que yo sabía hacer para poquitas personas, ¿verdad? Para 4 personas. Bueno, si voy a hacer un espagueti, pues con un espagueti y un chile morrón, pero vas a hacer para 100 personas. Vámonos. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer para 100 personas? Las cantidades, o sea, el sazón, todo cambia y aprendes. La situación te hace aprender. La carga se anda al burro. Definitivamente. No por nada están los dichos. Te hace andar. Y, ¿sabes? Me sorprendía cuando me decían, ¡qué buenísimo está la pechuga rellena! O el espagueti. No, pues yo me ponía más feliz y me dedicaba a investigar más. Pero fue así, dando pruebas y buscando y a ver, pruébalo ahora cómo quedó y le pongo menos sal. Porque ya a la hora del evento, pues ya no podías modificarle. Era hacerlo sí o sí. Y más cuando había eventos sábados y domingos. Tenías que llegar y volver a hacer la despensa y empezar a filetear. O sea, comprábamos las pechugas y Freddy se encargaba de filetear las pechugas para poderlas rellenar. O sea, era un trabajo en equipo, arduo, que lo teníamos que sacar adelante. Entonces él fileteaba, yo rellenaba y luego sellábamos y luego horneábamos y luego todo. Y además de eso, pues la mantelería, porque me hacía cargo de la mantelería. Mientras la lavadora estaba en función y la secadora sacando los manteles, pues yo estaba preparando la comida. En una ocasión tenemos una anécdota de los banquetes, que pues él se iba primero con el mueble,
teníamos un evento en Melaque. Él se iba primero con el mueble a acomodar el local y yo me iba después con la comida. Pero pues entonces iban a ir los meseros con él y quedaba un camión grande, que había que llevar más cosas y la comida. Y pues, ¿quién lo iba a manejar? Yo lo iba a manejar. Y pues me fui en el camión, como era la trailera. Sí, y con la comida. Entonces, pues a subir ollas grandes, a subir todo lo que la mantelería, la cristalería. Y gran parte se llevaban ellos, pero pues también había que... Lo de la cocina sí me tocaba hacerlo a mí. Y fue una experiencia bonita. Pero pues sí requiere mucho trabajo y mucho tiempo y esfuerzo, ¿verdad? De verdad que pues te demandan los hijos y entonces pues o es una o es otra. Además de que pues ya estábamos trabajando frente a grupo y pues no me podía desvelar tanto trabajando, pero muy buena experiencia como chef. Fíjate que podemos platicar un montón de tiempo de otras cosas, pero yo creo que hace tiempo que tuve la conversación contigo, pues ya tenemos tiempo queriendo concretar esta plática. Y yo recuerdo que tú me decías, oye, sí, ¿por qué me invitas a mí? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pensando en eso, yo te admiro muchísimo por cómo he visto tu labor como maestra de preescolar, que siento que es algo que lo debe hacer sola la gente que tenga la vocación para hacerlo, ¿no? A mí me han ofrecido muchas veces dar clases en un nivel de bachillerato. Lo he hecho para niveles más pequeñitos como una primaria, digo, en algunas materias ahí en la villa. Y no lo he aceptado porque siento que no tengo la vocación para hacerlo en esas edades, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión de decir quiero ser maestra de preescolar? ¿Fue por necesidad o te llamaba eso? Porque si algo creo que la gente valora en ti te valora por muchas cosas, y después de esta plática estoy segura que van a tener más motivos para hacerlo, pero creo que lo que pondera en todo esto es tu labor como docente de preescolar. ¿Por qué decidiste estudiar? ¿Cómo fue el proceso hasta llegar aquí a la huerta? Bien, yo decidí estudiar para preescolar. Yo quería ser maestra, pero no sabía qué nivel. Yo sabía que quería ser maestra, pero en ese momento, pues, la más cercana era Unión de Tula. Entonces, pues, me voy a Unión de Tula. Unión de Tula es para maestros, entonces ahí, y era educación preescolar. Cuando llego a practicar a los preescolares de ahí, pues, me gusta. ¿Sabes? Me gusta mucho lo rápido que aprenden los niños en esa etapa. Rápido proyectan los aprendizajes y se ve el desarrollo, cómo van avanzando muy rápido los niños, y eso me motiva, me emociona mucho porque es un cambio sorprendente en muy poquitos meses, con la disciplina y con el guiándolos hacia el buen camino. Entonces ahí decidí que era preescolar. Que era preescolar lo que quería en ese momento, cuando me defino por preescolar. Y una vez que salgo a la carrera, tengo la fortuna de que saliendo yo en agosto, en julio, en agosto, una ahora comadre se alivia de su hijo y por maternidad me pide que vaya a cubrir su grupo, era en primaria. Y pues bueno, yo venía fresquecita, sabía cantar canciones y era bien divertida, bien dinámica. Y pues me voy a primaria, 4º grado. Ah, pues no, ahí no se canta. Y ahí no era diferente. La formación en primaria pues es diferente. Y pues me tuve que adaptar ahora a la nueva formación y pues los planes y todo era diferente. Y ya ahí en primaria, William, dije, creo que mejor quiero ser de primaria, está más fácil. Porque pues aquí venimos y damos el tema, acompañamos, pero no te demanda tanta la atención como los niños de preescolar. Porque los de preescolar tienes que estar siempre al cuidado de ellos, dándoles seguimiento y acompañándolos en su proceso. No te permite estar sentada en una silla del escritorio y esperar que te lleven el trabajo. Debes de estar acompañando, cerca de ellos. Y eso es lo que me gusta del preescolar, ¿sabes? Porque esa cercanía, ese estar cerca es
es como el calor que compartes con tus alumnos. Y no lo digo que en primaria no lo haya, sí lo hay, pero es diferente. Trabajo en este tiempo en primaria. Después me voy a cubrir a la Manzanilla, a un preescolar. Y duré 6 meses yendo y viniendo a la Manzanilla a trabajar, porque en las tardes trabajaba aquí en una primaria. Entonces en la mañana estaba en preescolar y en las tardes en primaria. Entonces seguía decidiendo que era primaria. De hecho, empiezo mi maestría con la finalidad de hacer examen de oposición para primaria, porque pues yo ya estaba decidida que era primaria. Y ya en el camino de mi formación cubrí varios tiempo en primaria. Estuve en Mazatán, estuve en El Grullo, estuve en Casimiro, estuve en varias escuelas de aquí, de la cabecera. Y pues ahí fue donde yo más decidía que era primaria. ¿En qué momento cambio mi decisión a preescolar? Cuando gano mi plaza. Cuando gano mi plaza y regreso a un aula de preescolar, ahí dije, William, esto es lo mío. Esto es lo que a mí me gusta. Yo, no, estaba equivocada. Yo quiero ser maestra. Quiero seguir siendo maestra de preescolar. No me equivoqué. Y de verdad que mi lugar seguro, uno de mis lugares seguros, es mi preescolar. Llego y me cambia. Me cambia el sentido, me cambia el ser y me vuelvo otra persona. Yo digo que mi preescolar es mágico. En cuanto entras, surge la magia. Y sales, quieres volver porque quieres volver. E incluso los niños dicen, las mamás dicen, ¿qué les da? Que no se quieren ir. ¿Y sabes qué les doy? Amor. Amor y alegría. Venimos a ser felices. Y en ese lugar somos felices. Qué bonito, ¿no? Fíjate que yo, bueno, en una ocasión me pediste por ahí que te apoyara a conducir un evento. Me costó mucho trabajo, ¿no? Te dije que sí porque no sé decir que es no a los amigos. Pero la verdad es que era un reto para mí, ¿no? La verdad es que mi forma de ser, pues la gente que me conoce es de ser un tipo muy... no sé qué palabra decir para no ofenderme a mí mismo, pero yo soy muy de cotorrear mucho y de repente incluso decir una incoherencia, una pendejada de alguna forma. Uh-huh. Mi humor es un poquito eso, ¿no? O sea, mi chispa que yo tengo. Uh-huh. Entonces cuando me pediste que te apoyara, fue un reto para mí y yo estaba diciendo, William, no vayas a decir una pendejada. Sobre todo porque estamos hablando con niños. Claro. Evidente van papás ahí y para los papás los niños son todo, ¿no? Sí, claro. Dije, no le quiero correr gente a Cristal. Uh-huh. Sobre todo yo porque dije, voy a un preescolar de la Puerta del Cedro, yo lo veía así. Dije, de por sí debe ser complicado y ir yo y decir alguna cosa que le pueda ofender a un papá porque estamos hablando de algo bien delicado, ¿no? Uh-huh. Me daba mucho temor. Pero algo que me sorprendió mucho, te voy a ser honesto, es ver muchos papás de la huerta. Y yo decía, ¿por qué? Cuando llegué, obviamente, yo no conocía tu etapa, yo te conozco como amiga, como pareja de mi amigo, pero no te conocía la etapa como maestra, pues. Y yo decía, ¿por qué veo gente de la huerta aquí, en la Puerta del Cedro? Digo, no es que esté mal, pero incluso por misma comodidad, ¿no? Aún yo, conociéndote, pues yo llevé a mi niño, a otro lado. Uh-huh. Y decía, ¿por qué hay gente? Veía hijas de directores, hijos de maestros, gente que obviamente va a ser muy cómodo llevarlos aquí a cualquier preescolar de aquí de la huerta. Y dije, solamente pensé, algo debe estar haciendo bien Cristal para tener esa respuesta, porque hace ratito te lo platicaba, es como llegas a un equipo del B y vas a competir con primera división, ¿no? Sobre todo por la infraestructura de los preescolares que tenemos aquí y algo tuviste que haber hecho bien para
para posicionarlo con ese prestigio de manera que tengamos, la mayoría de los papás trabajamos. Sí. Y el hecho de llevarlos a la puerta del Cedro implica algo más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué crees que estás haciendo como para que uno como papá decida dejar la comodidad para buscar un poquito el bienestar de sus niños? Yo les agradezco mucho a los papás y se los he dicho, porque nuestro mayor tesoro no son nuestros hijos. Entonces, el confiar en tus manos sus hijos es de mucho valor. Para mí es muy gratificante que ellos los lleven hasta allá, como bien lo dices, para estar en esta situación que cuando yo llegué a este preescolar eran poquitos alumnos y yo decía, yo quisiera que este preescolar fuera diferente, pero las cosas se deben de ser diferentes. Y llegué observando el contexto, cómo se manejaban, conociendo a los padres de familia, conociendo a la comunidad. Ya había trabajado yo aquí en la huerta, pero no en la comunidad de la Puerta del Cedro. Y fue observando cómo cada uno, cómo era la organización, llegué en el año de la pandemia, entonces era más difícil, porque pues casi ni los veías. Y de ahí empecé a querer trabajar con los papás. Pero de por sí la relación con entre pares, entre personas, tú sabes que es difícil porque cada persona pensamos distinto. Y desde nuestra conciencia, pues también respondemos a las situaciones que se nos presentan. Entonces no siempre andamos de buen humor para entablar una comunicación. Y empecé a conocer y empecé a hacer trabajo con los padres de familia. Te cuento que hacía jornadas de trabajo para ir a limpiar el preescolar. Y, ¿sabes? Los motivaba con, hoy vamos a rifar una bolsa. Los que vengan a ayudarme a trabajar, vamos a rifar una bolsa. Y era la motivación para ir a trabajar, pero yo también me ponía a limpiar, porque debes de ser el ejemplo. Debes de ponerte a trabajar con ellos para que vean que eres parte del equipo. Eres parte de un equipo que quieres que salga adelante. Todos valimos y todos podemos hacer para transformar. Entonces nos íbamos todos a arrancar zacate, todos a juntar basuras, todos a pintar las canchas, a cambiar. Y yo pienso, William, que esa parte en la que tú te integras a la sociedad y te ven que te gusta trabajar como ellos, hace la diferencia. Y la empatía que tienes con los padres de familia, porque la comunicación, pues poco a poco ellos te van agarrando esa confianza para poder acercarse a ti. Y ahí entendí que mi brazo fuerte eran los padres de familia, porque era yo sola, era una escuela unitaria. Nadie me podía ayudar a levantar la escuela si no eran ellos, si no era su trabajo. De ahí empecé a hacer pequeños eventos, porque no teníamos un techado para comenzar a trabajar en las áreas de educación física. Y fue como fui acercando a los papás y empezaron a conocer mi persona, comenzaron a ver mi trabajo de cerca, al invitarlos a los cierres de proyectos, ver cómo trabajaban los niños. Y algo que cambia la diferencia, William, es cuando los papás ven los cambios en sus hijos en casa. Porque una vez que lo aprenden en casa, en la escuela se lo llevan a casa. Y es la mejor satisfacción. Cuando ves ese cambio y me dicen, maestra, el niño es diferente. Ya se comporta distinto, ya aprende esto, ya esto. Ahí es donde dices tú, lo logré, lo estoy haciendo bien, vamos por buen camino. Pero cuando ya ellos te vienen y te platican con ese brillo en sus ojos, mi hijo logró esto, y te motiva a hacer más trabajos por ellos. El trabajo en preescolar es juego. Aprendemos jugando. Esa es la magia del preescolar.
que estás jugando y estás aprendiendo y es divertido. Claro, también aprendemos jugando los límites, las reglas y los valores, jugando. Entonces el niño lo aprende divertido, lo ves diferente, pero te lo llevas a casa como un juego. Pero al fin es un aprendizaje. Sabes que yo tenía como, bueno, en una ocasión yo platiqué con mi esposa sobre eso, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues conocemos a Cristal, es como que un familiar atienda a nuestro bebé, ¿no? Y te voy a ser honesto, a mí me generaba muchas dudas el hecho de decir, ok, es buena, va a querer de manera especial tal vez a mi niño, ¿no? Pero yo le comentaba, es una opinión mía, errónea, porque ahorita platicamos un poquito del contexto. Cristal tiene que aprender atender a primero, a segundo, a tercero, ser la directora, estar al pendiente con la cooperativa, y poca gente sabe, pero tienes una plaza de docente, no Sí, tienes una plaza sí, de sí. directora. ¿Cómo lo haces y cómo tú, me gustaría que la gente viera eso que me platicaste tú, que lejos de verlo como una desventaja, tú lo ves como una oportunidad? Sí. Lo he comentado en otras ocasiones, que cuando llego al jardín de niños multigrado, fue así de, ándale, y aquí tenemos de los 3 grados, ¿cómo le vamos a hacer? Porque cada uno tiene sus aprendizajes a su ritmo, cada niño, imagínate tantos niños de cada grado. De verdad que lo veía como un desafío grande. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a dividir el salón. O sea, de verdad que era difícil de entender cómo lo iba a trabajar. Hoy te lo puedo decir, es una virtud, es una oportunidad como no tienes una idea para los niños, porque todos aprendemos de todos. Tanto el de primero como el de tercero tienen la capacidad de aprender a su ritmo. Todos tenemos nuestro ritmo de aprendizaje y ellos lo van desarrollando ahí en ese aula a tu ritmo. Estamos adaptándonos a tu ritmo. Entonces, el de primero aprende del de tercero y los de tercero, algunos niños, incluso de segundo, son monitores que ayudan a su compañero en su lenguaje igual a aprender de forma distinta el aprendizaje del día. Entonces, eso es una ventaja para nosotros multigrado. Hoy les puedo decir, los de multigrado tenemos más ventajas. Hoy las puedo ver y las puedo disfrutar, porque de verdad que las hay. Y ves los resultados en los niños. Ves los resultados en los niños, cómo avanzan muy rápido. Que su madurez es mejor. Y aún así, yo decía, pues ¿cómo me van a traer los niños acá a un aula donde no tengo intendente? No tengo otro docente. Yo voy a atender a todos. Y no entendía por qué. Pero la maravilla del multigrado hace la diferencia. Y ahora puedo decirlo, es una virtud. Ya somos 2, ahora ya es bidocente. Ya mi compañera me ayuda con un grado. Y yo tengo primero y segundo, que sigue siendo 2 grados, pero pues es de verdad que te digo que esta vez que ya solté a tercero, los extrañé. Extrañé al grupo de tercero porque los de tercero te ayudan con el control de emociones de primero. Ellos son los que auxilian y dicen, no llores, ya va a venir mamá. Ya ahorita podemos ir al baño. No te levantes todavía. Ellos te ayudan a regular la disciplina en el grupo, porque ya conocen las reglas y saben qué sigue y qué vamos a hacer. Entonces son las guías de primero. Y los de primero es adaptación y los de tercero nos ayudan a adaptar. Entonces, pues ahora que dividimos los grupos, pues sí extrañé tercero. ¿Qué se viene para Cristal en el futuro? ¿Te gustaría quedarte ahí más tiempo? ¿Te gustaría también, digo, no está mal ni sería criticable que pensaras en irte a un preescolar con muchas más herramientas? No sé qué visualizas tú para el futuro. El futuro es incierto, pero yo sí veo a Cristal ahí creciendo con Federico Frebel.
y vamos por la tercera maestra. Bueno, Cristal, la verdad es que si ya te admiraba, pues hoy después de esta conversación, bueno, siempre lo digo, pero es una realidad, admiras más a la persona porque ves un poquito detrás, ¿no? Lo platicábamos también hace ratito, a veces vemos a la gente bien y que le esté yendo bien en la vida y pensamos que todo ha sido fácil, ¿no? Y la verdad es que esa es la mentira más grande que pueda existir. Sí. Y te agradezco mucho que hayas aceptado venir para acá. Yo pensaba que era complicado que vinieras y sobre todo que se haya dado la plática como se dio el día de hoy. Yo pienso que es muy fácil también que la gente vea lo bonito que hay en ti porque tienes eso bonito en el alma y es algo que pocas personas tienen y sobre todo que eso es algo que no se va a perder nunca, ¿no? Vamos a tener a esa magia y esa aura de cristal para rato, así es que muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, William, insisto, por la invitación y que se haya dado la oportunidad de estar. Y pues, ¿qué más? Gracias. Ojalá que por ahí en algún momento podamos tener alguna conversación en otra ocasión. Lo he platicado con todo, la invitación está abierta también para ti. Y bueno, a mí me da mucho gusto ver que esa pequeñita que la llevó a su papá en las lluvias, repartiendo tarjetas de circulación. Yo pienso que tus papás van a estar bien orgullosos de poder escucharte y lo que deseo para ti es eso que tú das, ¿no? A los niños, que haya mucho amor en tu vida porque te lo mereces. Has formado una familia bien bonita. Gracias. Eso no es una mentira, no se puede negar tampoco porque pues lo vemos en tus hijos, en la familia que has formado. Y yo pienso que eso es lo que tiene a Federico Freven en la mira de todo el mundo, de toda la huerta sobre todo. Y es gracias a ti, Cristal. Honor a quien honor merece. Gracias. Felicidades, te lo has ganado. Eres una gran mujer, eres una extraordinaria docente. Y yo sé que la confianza de la gente de la huerta para irse a tu preescolar ha sido bien ganada por ti. Así es que felicidades y muchas gracias por estar aquí. Gracias, William, muchas gracias. ¿Listo? Ay, te dije que no quería llorar.